Hola amigos, ¿cómo están? Nuevo trimestre, nueva lección de escuela sabática y nuevamente juntos para estudiar la palabra de Dios. Gracias por estar aquí en este canal. Si aún no te has suscrito, te puedes suscribir, ya sabes. Puedes seguirnos en las redes sociales porque semanalmente estamos publicando contenido bíblico que estoy seguro que va a ser de gran ayuda para tu vida. Un nuevo trimestre y la lección es Esdras y Nehemías, así que es lo que vamos a estudiar durante esta nueva semana y el título para esta semana primera es Encontrarle sentido a la historia, Zorobabel y Esdras. ¿Quién será Zorobabel? ¿Quién era Esdras? ¿Qué nos cuenta la lección? Lo vamos a ver en este video y aquí vamos. Vamos a resaltar varias cosas en esta primera parte y me gustaría que tú puedas tomar apuntes de lo que vamos a mencionar, porque muchas de las cosas no están en la lección de la semana. Sin embargo, me gustaría decir que para el estudio de esta nueva lección he utilizado algunos recursos que también te pueden ayudar. Por ejemplo, he utilizado la Biblia básico, la lección de la escuela sabática, el comentario de la lección de la escuela sabática escrito por Moscala. También he utilizado el diccionario bíblico, he utilizado el comentario bíblico y he utilizado algunas otras herramientas como el espíritu de profecía, que es fundamental para entender el marco histórico en el cual se desarrolla la lección. Así que hemos utilizado varias herramientas a fin de poder tener una exactitud o tener más claro y más amplio el panorama de esta lección. Vamos a dividir la lección de esta semana nuevamente en tres partes. La primera parte tiene que ver con entender el marco histórico en el cual se desarrolla la lección. Número 2, el cumplimiento de las profecías que Esdras menciona. Y número 3, la figura de Esdras para este mundo actual. En primer lugar, cuando es escrito Esdras y es escrito Nehemías, en un inicio era un solo libro. Esto lo dice la Tanakh. ¿Y qué es la Tanakh? La Tanakh es la Biblia hebrea. Pero ya más o menos en el año de 1448, el libro de Esdras y el libro de Nehemías se dividen en dos. Ahora, este libro de Esdras es bastante peculiar. ¿Sabes por qué? Porque es uno de los pocos, por no decir uno de los 2 o 3 libros del Antiguo Testamento que fue escrito tanto en hebreo como en idioma arameo. ¿Por qué? Porque recuerden que el contexto en el cual Esdras escribe era el gobierno persa. Y en el gobierno persa, si había una lengua importante para dar comunicados oficiales o decretos del rey, era el idioma arameo. Por eso es que esta parte de la Biblia, algunos pasajes de Esdras, no todo Esdras, pero algunos pasajes del libro de Esdras está escrito en arameo. ¿Quién escribe el libro de Esdras? ¿Quién escribe el libro de Nehemías? Pues efectivamente los mismos autores son los que lo escriben. Pero se le da más importancia a Esdras porque fue el primero en venir en el segundo exilio, ya que luego Nehemías viene a Jerusalén en el tercer exilio. Y esto lo vamos a estudiar a lo largo de todo el trimestre. Algo que también debemos mencionar en el marco histórico de la lección es que todo lo que se menciona aquí no está en orden cronológico. Es decir, si tú ves Esdras capítulo 1, capítulo 2, 3, 4 y en adelante, no quiere decir que efectivamente se dio así. Hay eventos que están en unos capítulos anteriores o después a los otros. Así que es importante que tomes nota de todo lo que se mencione porque vas a entenderlo de una forma correcta. ¿Qué profetas estuvieron en el tiempo de Esdras? En el tiempo de Nehemías. Estuvieron los profetas Zacarías y el profeta Ageo. Así que ese es un dato importante, ya que, como verás en nuestra Biblia, el libro de Esdras y el libro de Nehemías están muy lejanos a los libros de Zacarías y Ageo. Sin embargo, en la cronología bíblica nos muestra que trabajaban paralelamente. ¿Está bien? Ahora, ¿en qué año escribieron Esdras? ¿En qué año escribieron Nehemías? Pues se calcula la fecha de que Esdras fue escrito aproximadamente en el año 450 al año 500 antes de Cristo. Y cabe muy bien, ya que recuerden que después del último escrito de la Biblia,
a iniciar el Nuevo Testamento hay un periodo intertestamentario de 400 años. Así que es muy certero y muy específica la Biblia al mencionar los años en los cuales fueron escritos este libro, tanto de Esdras como el libro de Nehemías. Este es el marco histórico. Es aquí donde la lección se presenta, es aquí donde empezamos a entender qué pasó con Israel en ese tiempo, y así que vamos a ir a la segunda parte de esta lección para poder entenderlo. ¿Qué había sucedido para que Israel regresara a su patria? Pues bueno, no solamente tenía que ver con que Israel era un pueblo muy desobediente, era un pueblo que se había vuelto, como casi siempre, a las prácticas paganas. Entonces, ¿qué sucedió? Daniel capítulo 1, versículo 1 nos habla de Nabucodonosor y nos habla de Joacim. ¿Qué sucedió allí? Es que Joacim, rey de Judá, no hizo las cosas correctamente ante Dios, y Nabucodonosor invadió Israel, invadió Jerusalén, destruyó la ciudad. Nabucodonosor destruyó el templo y se llevó todas las cosas pues que había en el templo de Jerusalén. Eso hizo que llegaran muchas personas cautivas de Jerusalén hacia Babilonia. Ahora, ¿por qué menciono esto? ¿Por qué menciono si la lección habla de Ciro? Claro, es que recuerda que según Daniel capítulo 2, Nabucodonosor era la cabeza de oro, ¿recuerdas? ¿Y representaba a quién? Representaba a Babilonia. Sin embargo, luego de ese suceso vendría un nuevo poder a gobernar el mundo. ¿Quién era ese poder? Era Medo-Persia. ¿Con quién? Con Ciro a la cabeza. Y el libro de Daniel nos muestra cómo fue el deceso de Babilonia, la escritura en la pared que menciona Daniel, y es allí cuando entra un nuevo gobierno, el gobierno de Ciro. Es cuando Ciro, al llegar al poder, Ciro ya tenía un grupo grande, miles de personas de diferentes partes del mundo y una buena cantidad de judíos que habían sido cautivos de sus naciones y llevados justamente a Babilonia. Allí entramos a tallar en lo que la lección nos enseña en el día domingo, donde nos habla acerca del primer regreso de los exiliados. ¿Cuántos regresos hubo? La Biblia menciona 3. El primero fue el regreso de Zorobabel, o a cargo de Zorobabel. El segundo fue el regreso a cargo de Esdras. Y el tercero fue el regreso a Judá o a Jerusalén de parte de Nehemías. ¿Está bien? La lección de esta semana se centra solamente en hablarnos de Zorobabel y en el caso de Esdras. Y aquí viene la pregunta: ¿quién era Zorobabel? ¿Quién era Esdras? Es una pregunta bastante importante y me gustaría leer contigo lo que dice aquí el comentario de la lección de la escuela sabática para esta semana. Cuando habla acerca de Zorobabel, se menciona que Zorobabel tenía un nombre que significaba simiente de Babilonia. ¿Quién era Zorobabel o por qué Zorobabel entra en la historia de esta semana? Porque fue el encargado de llevar a todos los judíos cautivos hacia Jerusalén nuevamente. Sale con aproximadamente 50.000 personas. ¿Tú te imaginas el número grande de cautivos que tenía Babilonia? Era increíble. Entonces, sale con el primer grupo y es el encargado de trabajar en la construcción del templo de Jerusalén. Vale decir que la construcción de Jerusalén no fue nada fácil, porque había muchos grupos que se oponían a que sea construido. Es allí donde interviene la presencia de los profetas, tanto de Zacarías como de Ageo, para que puedan terminar la reconstrucción de Jerusalén. Esta parte es bastante importante porque mira lo que dice la Biblia en Esdras capítulo 1, versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová anunciada por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito en todo su reino este decreto. Vamos a resaltar algunas cosas de este versículo. Número 1. Dice: para que se cumpliera la palabra de Jehová anunciada por boca de Jeremías. ¿Qué había anunciado Jeremías? Pues vamos a la Biblia y vayamos juntos a Jeremías capítulo 25, versículo 11. Toda esta tierra será convertida en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años.
Lo que estaba diciendo Jeremías era la profecía de que Israel, o que el pueblo de Dios, sería cautivo durante 70 años a manos de Nabucodonosor o a manos de los babilonios. Y efectivamente fue así. Cuando uno lee Daniel capítulo 9, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: en el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, en los que habían de cumplirse la desolación de Jerusalén, 70 años. Prácticamente lo que estamos viendo aquí es un cumplimiento de una profecía. Y fue exactamente así. ¿Por qué? Porque justamente fue en el año 537 o 536 aproximadamente, cuando Ciro decreta que el pueblo judío regrese a su patria. Y efectivamente fue tal cual la Biblia mencionó. Pasaron los 70 años, se cumplió los 70 años y Ciro fue tocado por el Espíritu Santo a que regresara al pueblo. Esta parte es interesante porque Ciro, recuerden, que era un rey pagano, no era un rey cristiano. Pero miren lo que dice el espíritu de profecía acerca de Ciro. Cuando el rey vio las palabras que había predicho más de 100 años antes de que él naciera, la manera en que Babilonia sería tomada, cuando leyó el mensaje que le dirigía el gobernante del universo, su corazón quedó profundamente conmovido y resolvió cumplir la misión de Dios que le había asignado. En otras palabras, el rey Ciro entendió la profecía que Daniel le había explicado en su tiempo a Nabucodonosor, y al darse cuenta de que la profecía realmente decía que después de Babilonia, Medo-Persia iba a gobernar el mundo, su corazón fue conmovido y dejó que un grupo, el primer grupo de judíos, regresara a su patria. Ya más adelante, luego de que Zorobabel había regresado, luego de que se había terminado la construcción o la reconstrucción del templo de Jerusalén, aparece un segundo grupo que vuelve a Jerusalén. ¿Quién era este grupo y por quién estaba liderado? Pues este grupo estaba liderado por Esdras. La Biblia menciona en Esdras capítulo 7 lo siguiente: subió de Babilonia, y Esdras era un escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió. En el 7º año del rey Artajerjes subieron también con él a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. El primer día del primer mes había dispuesto su partida a Babilonia, y el primero del mes quinto llegaba a Jerusalén. Bastante interesante. Este segundo viaje o regreso de Babilonia a Jerusalén tomó 4 meses. Ahora, ¿quién es el que lleva a cargo este segundo grupo de regreso a casa? Esdras. ¿Quién era Esdras? En primer lugar, debemos decir que Esdras era de la familia sacerdotal de Aarón. ¿Recuerdas tú que Aarón era el sumo sacerdote de Israel? Pues Esdras era de la familia, era un sacerdote. Esdras era un escriba, trabajaba para el gobierno persa. Sin embargo, la Biblia no menciona mucha relación con Artajerjes. Sin embargo, sabemos claramente que Esdras era de gran testimonio en el gobierno persa. ¿Por qué? Por todo lo que menciona la carta que está en Esdras capítulo 7, versículo 12 en adelante. Lo vas a leer, por favor, léelo allí cuando tengas un tiempo, porque esa carta es un sinónimo de que Esdras era una persona bastante conocida, era una persona de muy buena reputación para el gobierno. Lo vamos a ver más adelante esa parte. Sin embargo, lo que debemos mencionar de Esdras es que era una persona excepcional, una persona diligente, que conocía la ley de Moisés, los 5 primeros libros, conocía los libros poéticos, los libros históricos, conocía todo lo que se había escrito en la palabra de Dios. Y no solamente conocía, sino que también Esdras practicaba todo lo que la Biblia o lo que la ley decía en ese tiempo. Ahora, es interesante que Zorobabel significaba simiente de Babilonia, que es el nombre, y Esdras significa ayudante o ayudador. Y efectivamente Esdras cumplió con su nombre, porque fue el que llevó a los cautivos de regreso a casa.
Sin embargo, esta vez no fueron 50.000 como lo fue el primer grupo. Este grupo aproximadamente fue un grupo de 5.000 a 6.000 personas nada más. La Biblia dice que fue un grupo de 1.500 hombres. Pero haciendo el cálculo se suma de que tanto con mujeres y con niños y otros repatriados de otras naciones fueron un grupo aproximado de 5.000 a 6.000 personas. Estos son los dos exilios que la lección menciona para esta semana. Vemos entonces que la profecía bíblica, la profecía predicha por Jeremías y que tuvo su cumplimiento en el tiempo de Esdras, fue sin lugar a dudas un trabajo que Dios hizo a través del rey Ciro en ese tiempo. Entonces, haciendo un resumen, el primer grupo exiliado en regresar a Jerusalén fue llevado por Zorobabel en el periodo de Ciro y en el año de 537 o 536 a.C. Y el segundo grupo, que fue llevado por Esdras en el gobierno de Artajerjes, fue aproximadamente en el año 457 a.C. Quiero centrarme en esta última parte para hablar de la vida de este hombre llamado Esdras. Es interesante, amigos, que Esdras era un ejemplo en ese tiempo. A pesar de que Esdras estaba rodeado de gente pagana, rodeado de gente con otras costumbres, con otra perspectiva y otra filosofía, al igual que Daniel que estuvo en Babilonia, Esdras propuso en su corazón no contaminarse con nada de lo que no fuera del Dios verdadero. Es interesante esto porque el rey Ciro, el rey Artajerjes, que eran reyes que adoraban a dioses paganos y que en verdad cuando hicieron la salida o permitieron que el pueblo salga, ellos dijeron: lleven todo lo que puedan, lleven y adoren a su Dios, no vaya a ser que su Dios se moleste, porque la idea de dioses para estos reyes paganos es que tenían que el Dios, entre comillas, recibir regalos para que no se molestara con su pueblo. Sin embargo, Esdras tenía un concepto muy alto de lo que era el cristianismo. Sin embargo, Esdras tenía un concepto muy alto de lo que era servir al único Dios vivo y el único Dios verdadero. Mira lo que dice la Biblia en el capítulo 7, versículo número 10. Porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Qué gran descripción que la Biblia da de quién era Esdras. Una persona que propuso en su corazón, preparó su corazón ¿para qué? ¿Para solamente soñar profesionalmente? ¿Para solamente idear un tipo de vida? No. Dice que la primera preocupación que tenía Esdras era de estudiar la ley de Jehová, porque sabía que era necesario estudiar la ley de Jehová para entender el camino correcto de la vida. Cuando Esdras llega a Jerusalén, se encuentra con un pueblo que no podía avanzar y no tenía claro el propósito de su existencia. Y es por eso que Esdras comienza a hacer algunas reformas en Jerusalén, algunas reformas de vida. Y era el mandato que Dios le había dado. Mira, por eso es que cuando uno estudia la vida de Esdras, dice qué necesidad hay, ¿no?, en este tiempo de tener personas como Esdras. Personas diligentes, personas que estudien la Biblia. Y no solamente para tener conocimiento de la palabra de Dios, sino que principalmente para practicar las verdades. Algo que me llamó la atención bastante es que la palabra ley viene del hebreo Torah. Sin embargo, cuando uno lee Torah, hace la idea solamente de los 5 primeros libros de la Biblia, que es Génesis hasta Deuteronomio. Sin embargo, la palabra Torah, dice el comentario bíblico, que viene de la raíz yará, que significa señalar con un dedo el camino por el que se debe caminar o la meta que debe alcanzar una persona. Es decir, cuando uno conoce la ley de Dios, cuando uno conoce su palabra y tiene la palabra de Dios en su vida y la presencia de Dios en su corazón, tú andarás correctamente, así como lo hizo Esdras. Yo creo
que Esdras nunca imaginó que sería el líder de ese pueblo. Yo creo que Esdras nunca imaginó que él sería el encargado de llevar de nuevo a un nuevo inicio a ese pueblo que estaba en cautiverio. Yo creo que Dios tiene grandes planes para tu vida. Yo creo que Dios tiene propósitos increíbles para tu vida. A pesar de que quizá hoy no lo veas, hoy no puedas entender, y aunque quizá hoy en tu vida estás con muchas preguntas sin respuestas, tengo la certeza que si tú colocas tu vida en las manos de Dios y lo conoces a través de su palabra y vives lo que su palabra dice, sin lugar a dudas tú conocerás y entenderás el camino por el cual tú debes andar. Algo importante en la vida de Esdras, dice el versículo 6, Esdras era escriba diligente. Dios de Israel. Algo importante que debemos mencionar de Esdras es lo que dice el versículo número 6. Esdras era un escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. ¿Sabes por qué Esdras era como era? ¿Sabes por qué Esdras tuvo el apoyo de un rey pagano? Porque la mano de Jehová estaba sobre Esdras. Es decir, la presencia de Dios estaba en la vida de Esdras. Qué necesidad grande, queridos amigos, la de hoy tener ese tipo de Esdras. Yo sé que muchos nos fascinamos con las profecías bíblicas y lo que estamos estudiando es parte de una profecía bíblica. Pero déjame decirte algo, las profecías no solamente deben informarte, las profecías deben transformarte. Cuando cada vez que tú leas la palabra de Dios, que no sea para informarte solamente, sino que sea para transformar tu vida y para transformar tu corazón. Hoy estamos iniciando un nuevo trimestre, un nuevo estudio, y esperamos que este estudio, que sin lugar a dudas traerá mucho conocimiento a nuestra vida cristiana, que principalmente sea una práctica a seguir el ejemplo de Esdras, a confiar en que las promesas de Dios siempre se cumplen y a que Dios está dispuesto a darnos un nuevo inicio en nuestra vida. Que Dios te bendiga.